Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio explicaré cómo por fin los intereses de Rusia y España se alinearon y las circunstancias permitieron un acercamiento durante los reinados de Carlos III de España y la zarina Catalina II. Memorias Hispánicas. Ya vimos en otros episodios de esta serie de Rusia y España en la Edad Moderna cómo en los siglos XVI y XVII, por un cúmulo de circunstancias, no se formó nunca una alianza entre Rusia y España. Además, la parte española siempre mostró mucha más indiferencia hacia un país mucho menos relevante en esos momentos como era el zarato ruso. Mientras que durante el reinado de Felipe V ya las cosas empiezan a cambiar, porque la Rusia de Pedro el Grande empieza a mirar a Occidente y a jugar un papel importante en Europa. Sin embargo, el flirteo de España y Rusia en época de Felipe V terminó en nada, cuando ambas potencias se integraron en bloques distintos en la firma del Tratado de Sevilla del 1729 y en la Guerra de Sucesión Austríaca de los años 40. Las relaciones entre Madrid y San Petersburgo no se reanudaron y alcanzaron un nuevo nivel hasta que el rey Carlos III accedió al trono en 1761. La política exterior de Carlos III se centró en proteger y ejercer un dominio efectivo sobre los dominios reclamados por España en América, controlar la amenaza que suponía Gran Bretaña en los mares y en el comercio, en especial en relación a América, y también cuidarse de no dejar que los intereses españoles quedasen supeditados a los franceses debido al Tercer Pacto de Familia. En la segunda mitad del siglo XVIII, el Ducado de Lorena fue anexionado por Francia. Se produjo la partición de Polonia en tres momentos distintos entre Rusia, Prusia y Austria, y el Imperio Otomano era el enfermo de Europa, con unas posesiones europeas vulnerables a los ataques austríacos y rusos. Bajo el liderazgo de la emperatriz Catalina II de Rusia, los rusos conquistaron el Kanato de Crimea y las posesiones otomanas de Ucrania hasta el río Dniester. Con lo que Rusia ganó acceso al Mar Negro. Y además el Imperio ruso terminó por expandirse en el extremo oeste de Siberia y los rusos siguieron incrementando su presencia en Alaska. Con la entronización de Carlos III se produjo el reconocimiento de España al título imperial de los monarcas rusos y el rey envió al duque de Almodóvar para comunicárselo oficialmente a la zarina Catalina II en 1763. Carlos III reconocía en las instrucciones dadas a Almodóvar que España llevaba muchos años sin tratar con Rusia por falta de asuntos de interés mutuo, pero también por el escollo que suponía que España no reconociese la dignidad imperial de Rusia. Ya desde Nápoles, antes de llegar a Madrid, Carlos III escribió una carta dirigida a la zarina Isabel para reconocerla como emperatriz, y la zarina y el rey español acordaron enviarse ministros plenipotenciarios para sellar la amistad de los dos países. Carlos III reconocía el poder cada vez mayor de Rusia y de su papel en Europa, por lo que era una buena idea acercar España y Rusia para reducir la dependencia respecto a Francia y neutralizar el expansionismo inglés. Y no tenía sentido no reconocer el carácter imperial de Rusia cuando ya las demás potencias europeas hacía tiempo que lo habían hecho. En 1764 el duque de Almodóvar fue sustituido por el vizconde de la Herrería y este informó al gobierno de España de las incursiones de rusos en Alaska y California autorizadas por Catalina II. Esto tuvo como consecuencia que desde el virreinato de Nueva España se hicieran esfuerzos para colonizar la Alta California y mejorar las defensas de las costas, y que España promoviese durante 2 décadas expediciones de exploración y toma de posesión de los territorios reclamados en Norteamérica. Aunque los avances rusos en América no gustaban a Madrid, lo cierto es que tampoco fue motivo de desencuentro y fricción diplomática. Fue en 1777 cuando el murciano José Moñino, conde de Floridablanca, fue escogido secretario de Estado tras la dimisión del italiano Jerónimo Grimaldi por el desastre de la expedición española a Argel. Floridablanca se ganó la total confianza de Carlos III y de facto asumió el papel de primer ministro. Y en cuanto a la política exterior, fue conocido por desconfiar de Francia y por intentar aislar a Gran Bretaña, el gran rival de España en América, del que admiraba sin embargo su poderío comercial. Con la amenaza británica en mente, Floridablanca estableció relaciones diplomáticas amistosas con la mayoría de países europeos, entre los que estaban los principados borbones de Italia, Portugal y Rusia.
En 1773 había llegado en Madrid el ministro plenipotenciario ruso Stepan Zinoviev, con el que Florida Blanca no tardó en establecer relaciones muy amistosas y fluidas. Una de las principales vías con las que Florida Blanca quiso potenciar las relaciones entre España y Rusia fue a través del comercio. Unos años antes de que fuera secretario de Estado, la Casa Milans de Barcelona se había establecido en San Petersburgo. Pero como explicaré en el próximo episodio, incurrieron en pérdidas e enviaron un informe a Florida Blanca explicando por qué fracasaron y qué medidas se podían tomar para que el comercio hispano-ruso fuese fructífero. A pesar de que la Casa Milans cerró, su administrador Antonio Colombí siguió haciendo negocios en San Petersburgo y Florida Blanca mantuvo su apoyo político y el contacto con Colombí, al que nombró cónsul español de Rusia. Con un doble objetivo político y económico, el conde de Aranda propuso a Florida Blanca facilitar el comercio a través del Mar Negro y Mediterráneo y ceder a Rusia los presidios argelinos de Orán y Mazalquivir, a cambio de que ayudase a España a recuperar de Gran Bretaña, Gibraltar y Menorca. Por otro lado, en el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la zarina Catalina II lideró la Liga de la Neutralidad Armada, con la que instauró un nuevo principio en las relaciones internacionales, según el cual las naciones neutrales podían comerciar por mar con naciones en guerra sin ser molestadas, mientras no comerciasen con armamento y pertrechos militares. Esta iniciativa rusa fue bien recibida por España porque ella misma había sufrido los apresamientos ingleses cuando estaban en guerra. Lo curioso es que esta neutralidad armada, que iba sobre todo contra Gran Bretaña, los británicos la respetaron. Solamente apresaban los barcos neutrales unos días y los indemnizaban tras revisarlos. Mientras que España persistió en retener barcos y mercancías de naciones neutrales que pasaban por el estrecho de Gibraltar. El gobierno ruso protestó y presentó facturas de daños para pedir indemnizaciones, y por honor el rey Carlos III concedió indemnizaciones y ordenó asegurar el cumplimiento del nuevo código marítimo. El diplomático ruso Zinoviev informó a Florida Blanca en 1787 de la llegada inminente de una escuadra rusa en el Mediterráneo para enfrentarse al Imperio Otomano y esperaba la zarina que, por reciprocidad, los barcos de guerra rusos pudieran entrar en los puertos españoles y aprovisionarse en caso de necesidad. Por aquellas fechas murió Carlos III y fue sucedido por Carlos IV, casado con la influyente María Luisa de Parma, enemiga del conde de Florida Blanca. Y todo esto ocurrió en vísperas de la Revolución Francesa. También entonces llegó a San Petersburgo el nuevo ministro plenipotenciario, Miguel de Gálvez, que se estrenó comunicando que España reconocía las condecoraciones hechas por la zarina a oficiales españoles que servían a Rusia, cosa que esto de reconocer condecoraciones extranjeras no era habitual. Gálvez discutió con el gobierno ruso sobre la crisis de Nootka entre España y Gran Bretaña por la disputa del oeste de Canadá. El recurrente tema de estrechar lazos comerciales que nunca se concretaba entre España y Rusia, y la inestabilidad de Polonia que se iba a resolver con su segunda partición. España veía con preocupación una posible alianza entre Prusia y Gran Bretaña que podría reforzar aún más su liderazgo comercial en el Báltico en perjuicio de Rusia, por lo que Gálvez planteó una unión matrimonial entre los Borbones españoles y los Romanov. Para mejorar relaciones, los embajadores españoles de Estocolmo y San Petersburgo se ofrecieron para mediar en la paz entre Suecia y Rusia, que brevemente entraron en guerra, mientras Gran Bretaña se flipó y exigía la humillación de Rusia y la destrucción de su marina, sobre todo porque aún estaban picados por el principio de neutralidad armada y porque temían el poder que estaba amasando Rusia, porque cada vez estaba más claro que el poder en Europa estaba entre la corte de Londres y la de San Petersburgo. Tras sellar la paz con Suecia, la zarina propuso crear una confederación marítima entre Austria, Rusia, España, Francia, Suecia y Dinamarca para limitar las ambiciones de los ingleses y prusianos en el norte de Europa. El conde de Florida Blanca sabía que con Francia fuera de juego por la inestabilidad interna, tenía que procurar proteger a España de Gran Bretaña buscando amigos, y sobre todo amigos rusos. Desgraciadamente, Florida Blanca fue destituido en febrero de 1792 por instigación de la reina, que quería dominar todos los asuntos de Estado. Las relaciones amistosas hispano-rusas se hicieron cada vez más difíciles después de que España siguiese aliada con la Francia revolucionaria.
La Revolución Francesa tomó a todas las potencias europeas por sorpresa. Todo el sistema de alianzas europeas quedó trastocado al formarse la primera coalición contra la República Francesa. Y en una situación internacional tan cambiante e inestable, tuvieron que tomar decisiones rápidas y arriesgadas. El primer ministro Manuel Godoy optó por la alianza con Francia en un contexto loco, en que un día podía ser enemigo de Francia y otro su mejor aliado, y un día podías pensar que Rusia sería un gran aliado y el siguiente tener que enfrentarte a ella en batalla. Bien, si te ha gustado este episodio, acuérdate de suscribirte, darle un me gusta y a la campanita de notificaciones si estás en YouTube. Te animo a unirte a la comunidad de Discord y a seguir el programa en redes sociales. Y tienes todo el contenido de la historia de España, Memorias Hispánicas, en acceso anticipado y muchos otros beneficios exclusivos, convirtiéndote en mecenas en Patreon. Tienes el enlace a todo esto en la descripción. En el próximo episodio de esta serie veremos las relaciones comerciales hispano-rusas en la Edad Moderna. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta pronto!